¿Por qué el derecho penal existe? Existe para regular algo que es inherente a toda agrupación humana, a toda agrupación mamífera. ¿Qué es inherente a toda agrupación mamífera? El hecho de que nos castigamos unos a otros. Recuerden eso. Toda agrupación mamífera se castiga. Si ustedes van a ver las manadas de tigres se castigan. Si ustedes van a ver las manadas de ballenas se castigan. Los gatos se castigan, los perros, todos los mamíferos tenemos criterios grupales de castigo. Quiere decir que todos los mamíferos tenemos criterios grupales de comportamiento colectivo. Y cuando hay criterios grupales de comportamiento colectivo, el individuo que no sigue esos criterios grupales de comportamiento colectivo, ¿qué le ocurre? Lo castigan. Lo castigan. Entonces, los seres humanos no somos ajenos a ese comportamiento en nuestra calidad de mamíferos que somos. ¿Qué ocurre? Nosotros en nuestra evolución humana hemos ido aprendiendo que el castigo puede ser mejorado digamos, a la par de nuestra evolución. Entonces, si nos remontamos en la evolución a los primeros estadios de nuestra evolución, vamos a ver los castigos más crueles que existían. ¿Sí? Gente que degollaba a otra, gente que despellejaba a otra por criterios morbosos de fines de demostración pública, ¿sí? Reyes que torturaban a personas por el solo hecho de gustarle hacerlo, ¿sí? Hay toda una suerte de castigos que podemos hablar que eran tremendamente crueles, ¿sí? No sé si ustedes han visto esto. Por ejemplo, la rueda era un castigo famoso. Amarraban a un individuo a una rueda gigantesca de acero, súper pesada, lo que se calcula que pesaba 3 carros de hoy, y hacían rodar esa rueda con él amarrado. Entonces la rueda lo iba aplastando y torturando. Eso es un castigo cruel, por ejemplo. No, estamos hablando de mucho antes de la ley del talión. Estamos hablando mucho antes de la ley del talión. De hecho, la ley del talión fue una de las cosas que limitó eso. También. Pero estamos mucho más atrás que eso. Habían castigos donde, por ejemplo, a las mujeres infieles le metían dagas enteras por los orificios y se los sacaban por la boca. De hecho, hay un castigo famoso de esos que hubo en nuestra Amazonía ecuatoriana. ¿Qué les intento decir? Si nos remontamos a nuestros primeros estadios de la evolución, vamos a ver que nosotros nos castigamos, sí, pero nos castigamos de una manera súper cruel. Y a medida que fuimos evolucionando, fueron existiendo y apareciendo criterios que iban limitando esos castigos crueles. Iban diciendo, a ver, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos estos castigos? ¿Por qué castigamos así a las personas? Y empezaron a entenderse los criterios que hoy entendemos como los criterios de la teoría de la pena. ¿Por qué estamos castigando a una persona de esa manera? Para que el resto vea y la gente tenga miedo. Entonces aparece la prevención. ¿Por qué queremos hacer esto? Para que las personas sepan que no se puede hacer esto. ¿Por qué hacemos esto? Para que las personas no lo vuelvan a hacer. Aparece el criterio de prevención general, criterio de prevención especial, etc. ¿Qué intento decir? Hemos ido, de alguna manera, haciendo científico nuestro conocimiento del porqué de la pena. Hemos ido entendiendo el porqué del castigo y hemos tratado de irlo replicando en ciertas otras medidas que no sean tan atroces y que sean un poco más compatibles con la dignidad humana, con nuestro Estado constitucional, tal. ¿Se entiende? En esa línea se han ido descubriendo cosas, se han ido descubriendo algunas cosas, como por ejemplo, que el poder de castigarnos siempre ha existido y siempre existirá. Y eso nosotros lo llevamos a otro plano. Cuando aparece la figura de Estado, ¿sí? Cuando aparece la figura del Estado, nosotros, de forma ficticia, de forma simbólica, hicimos lo que ustedes ya conocen que hicimos. Firmamos un contrato social, ¿cierto? Aparece la teoría del contrato social, de la teoría de la voluntad colectiva. ¿Y qué hicimos en ese momento? Le entregamos al Estado un poder. ¿Qué poder? El poder de usar un poco de nuestra libertad. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Para qué le entregamos al Estado el poder de usar un pedazo de nuestra libertad? Sencillo. Para que pueda crear reglas a las cuales nos pueda someter. Si creamos un Estado capaz de crear reglas sin entregarle nuestra libertad, ese Estado va a crear reglas y no va a poder someternos a esas reglas, porque somos totalmente libres.
Esa no era la idea. La idea era entregarle un poco de nuestra libertad al Estado para que el Estado haga reglas y el Estado nos pueda someter a esas reglas y por lo tanto estemos sometidos a esas reglas y debamos cumplirlas. Cuando hicimos eso, también le entregamos al Estado ese poder que nosotros llevábamos entre nosotros para castigarnos, que hoy conocemos como el poder punitivo del Estado, el poder de reprimirnos, ¿sí? El poder punitivo se lo entregamos al Estado y entonces ahora será el Estado quien, a través de las reglas que va a crear, podrá utilizar el poder punitivo para sancionarnos siempre y cuando esas reglas respeten ciertos criterios y se sigan ciertos procedimientos que están en esas mismas reglas. ¿Se entiende cómo pasamos de ser animales salvajes a animales civilizados que funcionan con reglas? ¿Cierto? Perfecto. Una vez que se entiende eso y estando en ese momento de la explicación, aparecen los criterios rectores del derecho penal, lo que se conoce hoy como los principios del derecho penal. Los invito a ver los principios de una manera distinta, no solo como cosas normativas que están ahí. Miren los principios como un recordatorio de que antes nos castigábamos salvajemente y que ahora pertenecemos a un Estado civilizado, a una sociedad civilizada, y estas cosas llamadas principios, llamadas criterios rectores, llámenlas como ustedes quieran, son recordatorios de eso. Son instituciones que se han ido conquistando al pasar del tiempo en que hemos ido evolucionando en sociedad y civilización. Esos son los principios realmente. Si ustedes se remontan a la era de las cavernas, no van a encontrar el principio de legalidad ni ninguno de ellos, porque la gente se castigaba como sea. ¿Cierto? Luego aparece la ley del talión, la ley de las 12 tablas, que fue el primer criterio limitador a los excesos. Si ustedes se ponen a ver la ley del talión, ¿qué nos decía? Ojo por ojo, diente por diente, no más. Y eso es algo importante, porque significa que hasta ese momento podías castigar con más. Podías castigar con cuerpo por diente. Matar cuando me heriste. Eso significaría, a ojos del talión, un criterio desproporcionado. Lo que nos dice el talión es, recibo A, tengo derecho a regresar A. Me haces B, tengo derecho a hacerte B. No tengo derecho a hacerte menos ni más, sino solo B. Entonces la ley del talión, por muy arcaica que suene, en realidad fue una de las primeras normas que limitó el exceso del poder punitivo privado que nosotros ostentábamos entre todos nosotros. Hay dos grandes pilares cuando uno habla de principios del derecho penal, que son el principio de legalidad y el principio de culpabilidad. Son dos rectores ineludibles, que están ahí, dos pilares básicos del derecho penal construido a lo largo del tiempo y que lo tenemos hoy con nosotros, ¿sí? Uno de esos es el principio de legalidad y el otro, insisto, es el principio de culpabilidad, que lo veremos a continuación. El principio de legalidad, muy sencillo, nos dice básicamente que no se nos puede castigar, y acuérdense que estamos viendo esto como un recordatorio de nuestro avance de civilización, no se nos puede castigar por cosas que no estén previamente en la ley. Si vamos caminando por ahí y hacemos algo, si ese algo no está previamente escrito en la ley como algo castigable, no nos podrán castigar, punto. ¿Por qué queremos eso? Porque si es que eso no existía, venía un poderoso como en la era de la monarquía absolutista y te castigaba por lo que él quería. Imagínense, tú, siendo la reina suprema de una monarquía absolutista y tienes un enemigo, y ese enemigo te cae muy mal y hace cosas que no te gustan. Tienes todo el poder y no tienes ninguna limitante para ir y quitarle las piernas o ir y atormentarlo en la plaza pública. Esas cosas ocurrían. Cogías a las personas que te caían mal y les hacías lo que tú querías. Finalmente eras el rey, la deidad está personificada en ti. Entonces, no había ningún límite. De hecho, el principio de legalidad existe justamente por los excesos que hubo de la monarquía absolutista. Entonces, vamos a evitar que ese poderoso haga lo que quiera con nosotros y vamos a limitarlo. Vamos a decir que él solo puede castigarnos cuando nosotros hacemos cosas que están prohibidas o que están expresamente previstas como un delito, como una infracción. Esa es la base del principio de legalidad y eso es lo que tenemos constitucionalizado hoy en nuestra Constitución. Nadie puede ser castigado por un acto que no esté previsto en la ley como un delito. Ahora, este principio tiene unos subprincipios, tiene algunos criterios que nacen de allí
se desprenden de allí y son los criterios que vemos a continuación. Lo que se conoce en la literatura como las garantías. ¿Sí? ¿Cuáles son? La garantía criminal, que es una forma específica de decir lo anterior, y nos dice lo siguiente: solo las cosas que estén tipificadas en la ley pueden ser castigables. Es decir, el carácter de criminal solo lo puede dar la ley. Nadie más puede otorgar el carácter de criminal a una conducta. Nada más puede otorgar el carácter de criminal a una conducta. Solo la ley. Solo la ley puede tornar la conducta en criminal. Por más que al rey no le guste lo que estoy haciendo, él no puede tornar mi conducta en criminal si no está en la ley. Segundo, garantía penal. Solo se me puede castigar de la forma en que diga la ley. No me pueden someter a castigos distintos a los que dice la ley. El rey no me puede desterrar. El rey no me puede degollar frente a la gente, arrastrarme en el suelo y escupirme. No, tienen que ser los castigos que expresamente se prevean en la ley. Si la ley dice que puedo ir a la cárcel 1 año, entonces ese castigo sí puede ser aplicable hacia mí. Visto de otra manera, solo puedo sufrir los castigos que estén previstos en la ley. Por eso se llama garantía penal, la pena. La anterior es la garantía criminal, la criminalización de la conducta. Luego tenemos la garantía jurisdiccional. La garantía jurisdiccional nos dice que solo se puede imponer la pena, solo se puede castigar a través de un proceso legal y con un juez especialmente pensado para eso. ¿Estamos? Repito, la pena solo puede ser impuesta por un juez siguiendo lo previsto en la ley. Aparece el criterio de un proceso donde se puede debatir lo que es la teoría del caso, donde se puede probar las cosas, donde uno se puede defender, donde alguien te tiene que acusar y donde aparece un criterio dialéctico entre proposición, contraposición, conclusión. Esa es la idea del proceso. Antes no había proceso, simplemente tú eras y listo, por más que seas inocente. Entonces, el que aparezca un proceso fue un hito en la historia. Que aparezca un proceso, y no solo que aparezca un proceso, sino que aparezca un proceso en cabeza de un juez, en cabeza de alguien que no era el rey, alguien distinto al rey, alguien ajeno al rey, alguien imparcial. Insisto, garantía jurisdiccional. Luego tenemos la garantía de ejecución. ¿Qué es la garantía de ejecución? Esta garantía nos dice que una vez condenados, una vez ya condenados por un juez a través de un proceso de acuerdo a la ley, no podemos ejecutar esa pena de una forma distinta a lo que diga la ley. Visto de otra manera, una vez que estás condenado, solo puedes ser tratado como la ley lo diga. No es que lo condenamos por robar. Ok, garantía criminal, eso está previsto en la ley como delito. Check. Garantía penal, el castigo está previsto como delito. Check. Como pena. Tenemos un proceso, tenemos un juez. Chévere, hemos cumplido todo. Y una vez que lo condenamos, no es que nos lo llevamos a torturarlo. No. La garantía de ejecución dice que cuando todo eso se ha cumplido, la ejecución debe darse también como lo diga la ley. Es decir, no lo puedes andar torturando, tienes que cumplir tu castigo en un centro de privación de libertad tal, con tales condiciones, etc. Esa es la garantía de ejecución. Y luego tenemos las 3, se conoce como la triple garantía, que es la lex scripta, lex stricta y lex previa. Ley previa, ley estricta y ley escrita. Cuando uno habla de ley escrita, uno no logra llegar a dimensionarse que en algún momento de la historia las cosas no eran escritas. En algún momento de la historia las cosas no estaban por escrito. Y de hecho la escritura era un privilegio de algunas sociedades. Solo ciertas personas podían leer y escribir. Solo ciertas personas tenían la capacidad de plasmar en un papel algo. Por eso aparecen los escribanos. ¿Sí? ¿Se acordarán ustedes los escribanos? Los escribanos eran estas personas que sabían escribir. Y cuando Gustavo le quería mandar una carta a Paulina, podía ir donde el escribano y decirle: oye, escribano, ¿puedes por favor escribir una carta a mi novia? Diga: mira, te extraño, tal.
y el escribano le escribió la carta, Gustavo se la mandaba a Paulina, y Paulina probablemente tenía que ir donde otro escribano a decir, ¿me puedes leer a ver qué dice? Y ese otro escribano le dirá, bueno, te estás diciendo a alguien que te extraña. Eso era así era el mundo. Por eso, las normas muchas veces eran difíciles de entender y conocer, porque habían tantas normas y no había dónde establecerlas, dónde ponerlas, dónde registrarlas, que mucha gente ni siquiera conocía las normas. Entonces aparece el criterio de ley escrita en aquella época como una garantía de que las reglas, al menos las reglas penales, que son las más graves, al menos esas estén escritas, de ley escritas. Para nosotros eso es un día a día, ¿no? Pero en aquella época era un avance revolucionario, brutal, ¿sí? Como todo lo que estamos viendo para la época. Entonces la ley escrita. Luego, la ley estricta. ¿Qué quiere decir la ley estricta? Quiere decir que la ley tiene que ser lo suficientemente clara para que no hayan interpretaciones distintas a lo que se quería. Y por eso es que en este criterio se prohíbe la analogía. No podemos usar lo que diga una ley penal para interpretar ampliamente y poder cobijar otro presupuesto. No se puede hacer eso. Está prohibido. La analogía está prohibido justamente porque es un criterio de la ley estricta. Lo que queremos es que los castigos, las penas y todo lo que tiene que ver con el derecho penal sea súper específico, sea súper claro. ¿Para qué? Para que todos podamos conocerlo y nadie caiga en la desgracia de cometer un delito por desconocimiento. ¿Se entiende? Que ya vamos a ver un poco sobre eso más adelante. Entonces, la ley estricta implica eso, claridad. Claridad para que todos podamos conocer qué no hacer y, por lo tanto, no salir castigados. Y, finalmente, el criterio de ley previa, favorabilidad, etcétera, o prohibición de irretroactividad. Todas esas cosas nacen del criterio de ley previa. ¿Qué quiere decir la ley previa? Quiere decir que no te pueden condenar, no te pueden juzgar por una ley que no ha nacido al momento en que te comportaste. Y eso pasaba un montón. Y los criterios que empezaron a seguir ciertos gobernantes que ya tenían criterios de ley, lo que hacían es que creaban leyes para castigar conductas hacia atrás. Tú hiciste algo que no me gustó hoy, pero lo que hiciste no es delito. Entonces, creo la ley mañana. Entonces, mañana digo que lo que él hizo ayer no me gustó y ahora lo puedo condenar. Es una trampa a todas luces. Entonces aparece el criterio de ley previa. ¿Qué quiere decir ley previa? Tiene que haber una ley antes de que te comportes criminalmente para poder ser condenado por esa ley criminal. Si no, aparece la contracara de la moneda, el principio de irretroactividad de la ley penal, que nos dice que la ley penal no puede ser usada hacia atrás para castigar conductas pasadas. Principio de irretroactividad en materia penal. Y también viene el criterio de principio de favorabilidad, que nos dice que sí se puede usar una ley penal posterior, siempre y cuando esa ley penal posterior tenga criterios más favorables para el castigo de la conducta. Si es que una ley hoy castiga algo con 20 años y una persona es condenada por esa ley a cumplir 20 años de condena, y pasado mañana sale una ley que reduce esa pena a 10 años, entonces esa ley posterior sí que puede ser aplicada retroactivamente a la persona que fue condenada con otra ley. Entonces todo esto tiene que ver con el criterio de ley previa. Bien, principio de legalidad. Luego tenemos el principio de culpabilidad, que es también otro criterio rector del derecho penal, ¿sí? Importantísimo. El derecho penal lo ha cobijado importantemente. Y este criterio nos dice algo, en cambio, un poco diferente. Si lo ponemos en palabras sencillas, lo que nos decía el principio de legalidad es: queremos que los castigos ocurran siguiendo ciertos requisitos para evitar el exceso de poder. Si lo ponemos en palabras sencillas, el principio de culpabilidad lo que nos dice es: queremos castigar a personas que realmente sean castigables. Repito, queremos castigar a personas que realmente sean castigables. Ergo, no queremos castigar a personas que por ciertas razones no sean castigables. Parece un juego de palabras, pero no lo es.
Ahora, ¿cómo determinamos si una persona es castigable o no? Y eso es lo que nos trata de decir un poco el principio de culpabilidad. Les anticipo algo. La respuesta a esa pregunta la han encontrado de la siguiente manera: el libre albedrío. Han determinado que una persona es castigable cuando esta persona se ha comportado con libre albedrío. ¿Sí? Eso en macro. Y vamos a ver cómo eso se plasma también en los distintos subprincipios del principio de culpabilidad. Tenemos propiamente el principio de culpabilidad como tal, lo tenemos en la Constitución, y ese principio de culpabilidad tiene un pequeño hijo, que es el elemento culpabilidad de la teoría del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Ese culpable es el hijo del principio de culpabilidad. Ya lo vamos a ver. Ahorita estamos hablando del principio, ¿sí? Tenemos aquí un criterio importantísimo que nos dice lo siguiente. Si alguien comete un delito, no vale o es trampa castigar a otra persona por ese delito. Eso se llama principio de personalidad de las penas. Solo las personas que se comportan pueden recibir un castigo. No podemos transferir la responsabilidad de eso a otra persona. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el derecho civil. En el derecho civil existe la transferencia de responsabilidad, por ejemplo, de las personas por las cosas. Tenemos criterios de transferencia de responsabilidad, por ejemplo, de los padres con los hijos, ¿sí? De los empleados por los empleadores, con los empleadores, y así. ¿Sí? Si mi hijo, qué sé yo, le daña la cocina al vecino, el responsable, pese a que es mi hijo naturalísticamente hablando, jurídicamente, jurídico-civilmente hablando, el derecho civil hace una fórmula por la cual esa responsabilidad que le pertenece a mi hijo se traslade hacia mí. Y la persona que va a tener que pagar esa cocina rota seré yo. ¿Cierto? Esas fórmulas de transferencia de responsabilidad, el derecho penal, a través del principio de culpabilidad, no las quiere. No las podemos hacer. No podemos transferir responsabilidad. Si tú hiciste algo, tú eres el responsable. Ok, principio de personalidad de las penas. No se puede transferir la responsabilidad de una persona a otra en materia penal. Pasaba mucho en la era de la monarquía absolutista que lo que hacía una persona responsabilizaba penalmente al padre. Entonces el padre era castigado por lo que hacían sus hijos. El derecho penal es personalísimo. Cuando ustedes escuchan que el derecho penal es personalísimo, eso nace del principio de personalidad de las penas. Cuando ustedes escuchan también la responsabilidad vicarial, ¿ustedes han escuchado esto de la responsabilidad vicarial o no? Nunca. Wow. Bueno, justamente la responsabilidad vicarial es esta responsabilidad que puede ser transferida de unos a otros, lo que les acabo de explicar del derecho civil. En el derecho civil hay responsabilidad vicarial. Entonces, si escuchan este término, responsabilidad vicarial, sepan que a través del principio de personalidad de las penas está prohibida la responsabilidad vicarial, la responsabilidad por transferencia en materia penal, y por eso se dice que el derecho penal es personalísimo. ¿Sí? Ahora sí, vamos al principio de responsabilidad por el hecho. ¿Qué pasa con el principio de responsabilidad por el hecho? El principio de responsabilidad por el hecho nos desmarca de un derecho penal de autor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Queremos que el derecho penal castigue los comportamientos, las cosas que ocurren en el mundo, no las formas de ser. No castigamos los pensamientos, no castigamos cómo te ves, no castigamos lo que piensas, no castigamos cómo eres, castigamos lo que haces. Y ahí hay una separación importante. Por ejemplo, en Alemania nazi había un derecho penal de autor. Se castigaba el ser judío, el no ser ario. La Segunda Guerra Mundial fue una cosa importantísima para hacer este tipo de distinciones y por eso hoy se habla de un derecho penal de acto, un derecho penal del hecho, a diferencia o en contracara de un derecho penal de autor. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el principio de responsabilidad por el hecho es que justamente el derecho penal se centra en castigar conductas, comportamientos, y no
castigar formas de ser o formas de pensar. Entonces, si es que alguien es castigado mañana porque, no sé, pues se viste feo, está siendo juzgado violando el principio de culpabilidad porque está siendo castigado por una forma de ser. Además que estará lesionando un montón de cosas del principio de legalidad porque seguramente no habrá un delito que diga que se va a ir a la cárcel una persona que se viste mal. ¿Sí? Pero está claro, se responde o se castiga las conductas, no a la persona, no por cómo es la persona. Luego tenemos el criterio o nuestro sistema de responsabilidad subjetiva. Me gusta explicar esto como si fueran dos modelos. ¿Sí? Haz de cuenta, qué sé yo, pues, las Apple y tienes las Microsoft, qué sé yo. Cada uno tiene su característica, su encanto, cada uno tiene sus cosas. Asimismo es el modelo de responsabilidad objetiva y el modelo de responsabilidad subjetiva. Una cosa muy chévere de las Mac es que no necesitan antivirus, ¿cierto? Porque vienen ya protegidas, tal. Vienen con eso. En cambio, las Windows o las Microsoft normalmente necesitan la instalación de un antivirus porque no vienen con eso o vienen con uno muy turro, ¿cierto? Tienen sus diferencias. Así es el principio de responsabilidad objetiva o subjetiva. El principio de responsabilidad objetiva, que no es el del derecho penal, pero se los voy a explicar para que ustedes puedan comparar, nos dice que para que una persona pueda recibir la consecuencia jurídica, para que una persona pueda ser responsabilizada por algo, tiene que cumplirse ciertos requisitos. Tiene que haberse comportado, tiene que haber generado un resultado y tiene que haber un nexo causal, algo que una ese acto con ese resultado. Repito, tiene que haberse comportado, requisito 1. Tiene que haber creado un resultado, requisito 2. Y tiene que haber un nexo que una ese acto con ese resultado. ¿Se entiende? Perfecto. Eso es lo que nos dice el principio de responsabilidad objetiva. ¿Dónde encontramos responsabilidad objetiva en este país? Por ejemplo, en el derecho ambiental. La persona tal vez hizo algo por contaminar, contaminó el río, hay un nexo causal entre el uno y el otro, la persona es responsable, punto. ¿Vale? En cambio tenemos el otro modelo, el modelo de responsabilidad subjetiva, que nos dice, mira, a mí también me gusta el primer requisito, también me gusta el segundo requisito y también me gusta el tercer requisito, pero necesito un requisito más. Esos 3 requisitos me son insuficientes. Necesito un requisito más. Y preguntamos, ¿cuál es ese otro requisito? El requisito de que haya dolo o negligencia. Es decir, para que una persona en un sistema de responsabilidad subjetiva pueda ser responsabilizado, además de un acto, además de un resultado y además de un nexo causal, tiene que haberse comportado con dolo o con negligencia. ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo que desmarca o distingue muy bien esos dos ejemplos. Tú vas, ¿cómo te llamas? Piero. Piero va por la perimetral, manejando, ¿sí? Va por la perimetral, va a 100 kilómetros por hora, que me parece que es dentro del rango permitido. Y aparece alguien y se le lanza el carro. Y sale volando, obviamente ese alguien termina lesionado, etc. Tomemos ese ejemplo. Usemos el sistema de responsabilidad objetiva. Bajo el sistema de responsabilidad objetiva, ¿hay un acto? Sí. ¿Hay un resultado? ¿Hay un nexo causal empíricamente atable entre el uno y el otro? Sí. Bajo el sistema de responsabilidad objetiva, Piero es responsable. En cambio, apliquemos el sistema de responsabilidad subjetiva al mismo caso. Volvamos. Ya sabemos que hay un acto, ya sabemos que hay un resultado, sabemos que hay un nexo causal, ahora nos tenemos que hacer una cuarta pregunta. ¿Piero actuó con la intención de hacerlo o Piero actuó negligentemente para provocar eso? Iba dentro del rango de velocidad. Preguntamos, ¿la respuesta cuál es? No. Entonces, esa cuarta pregunta, esto de averiguar si hay dolo o negligencia, es crucial. Porque muchas cosas pueden ocurrir por responsabilidad objetiva. Pero esas mismas cosas pueden no ser iguales si lo vemos desde los lentes de la responsabilidad subjetiva.
¿Qué tenemos en el derecho penal? Responsabilidad subjetiva. En el derecho penal no tenemos un sistema de responsabilidad objetiva. ¿Está claro? Por eso, para castigar a las personas en el derecho penal, para imponerle una responsabilidad penal, el derecho penal ha pensado y ha optado por comprarse una MAC, es decir, por comprarse un sistema de responsabilidad subjetiva e incorporarlo dentro de su estructura. El derecho penal, para que venga una condena sobre un individuo, para que Piero pueda ser castigado, necesariamente tiene que hacerse esa cuarta pregunta. Tiene que averiguar si Piero actuó con dolo o actuó con negligencia. Otro subprincipio es el principio de imputación personal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona solo puede ser imputada cuando en su persona hayan ciertos requisitos mínimos de imputabilidad. Requisitos mínimos de imputabilidad nos referimos ¿con qué? Con, por ejemplo, que pueda responder a la norma como todos lo hacemos. Que pueda entender la norma como todos lo hacemos. ¿Sí? Que pueda comportarse mirando a la norma de la misma forma en que una persona normal lo puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, te pregunto, Piero, ¿tú puedes ver la ley como lo ve un niño de 5 años? Obviamente no. Entonces los niños de 5 años no pueden ser imputables. No tienen en ellos los criterios necesarios para ver la ley como las personas normales la podemos ver. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si una persona no puede ver la ley como el resto de nosotros lo podemos ver, significa que esa ley no está dirigiendo su conducta. Y si una ley no está dirigiendo su conducta, esa persona no va a saber lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, volvemos al principio de culpabilidad, esa persona no es tan castigable, porque no entiende. No lo entiende. A eso nos referimos con el criterio de imputación personal. Lo mismo, por ejemplo, alguien que tenga alguna condición mental. Una persona con una condición mental, pregunto, ¿verá la ley de la misma manera en que nosotros? ¿Comprenderá la ley de la misma forma que nosotros? ¿Será capaz de comportarse con base a la ley? Obviamente no, dependerá de la condición mental. ¿Sí? Pero hablamos de las condiciones mentales críticas, ¿no? Entonces, estas personas que por A, B, C motivo no pueden comportarse frente a la ley como se espera por razones de criterio personal, de criterio mental, de criterio de insuficiencia, de inmadurez, ¿sí? De inmadurez mental. Entonces, a esas personas no se les puede imputar un delito. Y por eso es que ustedes escucharán, a esa persona es inimputable. Esto, como les dije, el principio de culpabilidad tiene un hijo, que es el principio, es el elemento culpabilidad de la teoría del delito, que lo veremos en la siguiente clase, y esto está mucho más desarrollado en ese elemento. Por eso es que una persona puede ser absuelta en una corte por ser inimputable, literalmente. Lo veremos, eso está regulado en el Código Penal. ¿Sí? Ok, entonces, para recapitular, criterio de imputación personal, solo se puede imputar a las personas que reúnan ciertos requisitos necesarios y suficientes para poder responder penalmente, y las personas que no los tengan, pues no podrán ser imputadas con responsabilidad penal. Luego tenemos el principio de lesividad. Básicamente el principio de lesividad lo vemos sobre todo en la antijuridicidad. Lo vamos a ver cuando veamos teoría del delito en las próximas clases. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que el derecho penal, y esto tiene que ver con la mínima intervención que veremos a continuación, nos dice que el derecho penal solo puede aparecer o solo debería poder aparecer en los casos donde realmente se haya lesionado un bien jurídico o se haya puesto en peligro un bien jurídico. Si es un caso donde ni se puso en peligro el bien jurídico protegido, ni se lesionó un bien jurídico protegido, pues, ¿para qué te vas a someter a una quimioterapia donde no hay cáncer? Básicamente ese es el criterio. El derecho penal es la quimioterapia del derecho. No recurres a él cuando no es necesario. Si hay una pastilla que cure el dolor, vas a la pastilla, no vas al derecho penal. Entiéndase pastilla como derecho administrativo, derecho civil, tal. Miren así el derecho penal. El derecho penal no es su amigo. El derecho penal no es alguien confiable. ¿Por qué? Porque lo ostenta el Estado. Porque el derecho penal es ostentado por el Estado. Y el Estado, chicos y chicas, no es confiable.
Entonces, muchos inocentes terminan en la cárcel, muchos culpables realmente terminan fuera, y se presta para la manipulación del poder. Por eso no quieres ir activando el derecho penal cada vez y cuando. Créanme, conozco varios casos en donde las cosas han salido mal, donde inocentes terminaron en la cárcel. Conozco incluso un caso donde una persona inocente fue detenida de forma preventiva, a través de una prisión preventiva, fue a la cárcel y en la cárcel lo mataron. Y esa persona no hizo nada. Esa persona no hizo nada. Entonces, el derecho penal hay que evitarlo a toda costa. Evitarlo a toda costa. Si ustedes tienen un problema, nunca lo lleven a la vía penal así de gratis. Créanme, hay mucho abogado irresponsable allá afuera que dice, tienes un incumplimiento de contrato, denunciamos por estafa. Es más fácil, más gratis denunciar por estafa. Ahí la denuncia y la persona que recibe la denuncia se aterra, ¿no? Denuncia por estafa, miedo. Error. Error y también irresponsabilidad. Porque gracias a ese criterio tenemos derechos penales activados en casos que realmente no lo ameritan. Y entonces los casos importantes que sí necesitan el derecho penal, casos de delincuencia organizada, casos de narcotráfico, la fiscalía, el derecho penal saturado con pendejadas. Esa es la lógica que deben entender. Luego tenemos justamente lo que estoy hablando en este momento. El derecho penal debe ser mínimo. Debe ser mínimo. Y me encanta hacer un símil entre el derecho penal y la oncología o las quimioterapias. El derecho penal debe ser la última de las opciones. No debe ser nunca la primera opción. De hecho, cuando van a mi oficina ciertos casos y yo veo que hay otra opción, digo, no, esta opción tú puedes explorar la vía civil, porque no vayas a la vía penal. Puedes explorar la vía administrativa sancionadora, qué sé yo. Manden una carta, traten de negociar. La vía penal es de última ratio. Y eso no solo está dirigido a los jueces, no solo está dirigido a los fiscales, sino a los profesionales también. Es un principio constitucional. Todos tenemos que entenderlo. Es parte de nuestro diseño de cómo queremos vivir. Entonces, esta idea del derecho penal mínimo se descompone en tres macroideas, que es la idea del derecho penal fraccionario, subsidiario y la mínima intervención per se. ¿Qué quiere decir que el derecho penal es fraccionario? Esto lo pregunté, creo, en el diagnóstico. El derecho penal es fraccionario y nos lo dice la siguiente idea. No todas las conductas son conductas penales. No todas las conductas son relevantes penalmente hablando. No. Del mundo de conductas hay un grupo de conductas muy reducida que han sido seleccionadas por el legislador y que las ha creado como conductas criminales a través del proceso de criminalización primario. Y esa creación de conductas las ha llamado tipos penales. Entonces, ¿qué quiere decir el derecho penal fragmentario? Significa que las conductas típicas, las conductas penalmente relevantes, son fraccionarias al resto de conductas de la sociedad. Es decir, hay muchas más conductas que no son relevantes penalmente a las que sí lo son. Por lo tanto, las conductas que sí lo son fraccionarias en relación con el resto. Y ahí aparece el criterio de criminalización primario. Para los que no vieron clases conmigo, el proceso de criminalización primario es justamente cuando los legisladores se reúnen, analizan una conducta y la convierten en una conducta típica penalmente relevante. Pasó hace poco con la criminalización de la muerte de animales domésticos. Hasta hace poco, matar a un animal doméstico solo era inmoral, antiético, maldito, que turra a las personas que matan animales domésticos. Pero no era típico, no era criminal, no era penalmente relevante. En algún punto, recientemente, se reunieron los legisladores, dijeron, oye, matar animales domésticos está turrísimo, ¿no? Sí, yo creo que incluso las personas deberían ser castigadas por eso, Esa discusión es en sí mismo el proceso de criminalización primaria.
Y luego crean un tipo penal y modifican la ley penal. Y dicen, mira, de ahora en adelante las personas que matan animales domésticos serán castigadas. ¡Tac! Acaba de ocurrir el proceso de criminalización primario, nació un tipo penal y lo incorporaron al COIP. Listo. Así funciona. Y luego el proceso de criminalización secundario es cuando un juez, en un caso concreto, aplica ese tipo penal y ese castigo y castiga. ¿Ok? Luego tenemos la idea del derecho penal subsidiario. ¿Qué significa el derecho penal subsidiario? Lo que les acabo de decir justamente. Si tienes la pastilla que te cura el dolor de cabeza, ¿por qué te vas a someter a una radioterapia? ¿Por qué te vas a someter a una quimioterapia? Si tienes al derecho civil que te puede resolver tu problema contractual, ¿para qué vas a denunciar penalmente? Si tienes al derecho administrativo sancionador que puede resolver el problema a través de quejarte con el municipio, a través de quejarte con el ministerio, con la institución, ¿para qué vas a activar el derecho penal? Entonces, el derecho penal subsidiario es la idea de que el derecho penal debe aparecer únicamente cuando el derecho en sus otras capas, en sus otras ramas, no ha podido resolverlo, no ha podido resolver el problema, el conflicto. Esa es la idea, que el derecho penal solo aparezca cuando las otras ramas no han podido solucionarlo. ¿Se entiende? Ahora ustedes me preguntarán, Juancho, pero esto no funciona. Si yo puedo ir ahorita y presentar una denuncia por homicidio contra Piero, aunque sea mentira, puedo presentar esa denuncia y la fiscalía va a darle una investigación. Tiene que abrir una investigación. Entonces yo le digo, esto es un principio, no está reglamentado como tal. No hay un control que diga, mira, voy a evaluar si es que las otras ramas fallaron antes para dar... No hay un control previo a ello. Es un principio. ¿Espero que un día lo haya? Sí, espero que un día lo haya. Espero que un día haya un filtro de subsidiariedad, realmente. Y que el derecho penal en realidad solo se active cuando otras ramas no sean suficientes. Hoy no las tenemos. Hoy solo es un principio. Y sí que se aplica este principio en la decisión judicial. Pero no van a encontrar que se aplica este principio, por ejemplo, en que la fiscalía te rechace una denuncia. Vaya donde el juez civil. No te van a decir eso. Y finalmente tenemos la idea de la mínima intervención penal, que es lo siguiente. No solo hace falta que las otras capas hayan sido insuficientes. No solo hace falta que el derecho penal, el derecho civil sea insuficiente, que el derecho administrativo sea insuficiente, sino que además tiene que haber una necesidad extrema en usar el derecho penal. Tiene que haber realmente un peligro ahí para activar el derecho penal. Porque como les digo, hay que tener cuidado del derecho penal. Hay que tener cuidado del derecho penal. Y aquí viene la paradoja. ¿Cómo nos cuidamos del derecho penal? La respuesta es con el derecho penal. Cuando hacemos esa pregunta, nos estamos refiriendo al derecho penal subjetivo y al derecho penal objetivo. Cuando les digo hay que cuidarse del derecho penal, nos estamos refiriendo a ese Estado que puede venirte a castigar, puede venirte a tumbar la puerta a las 5 de la mañana con 15 agentes del GOE, con una orden de allanamiento o sin una orden de allanamiento, y se meten 5 fiscales y te llevan preso a ti, a toda tu familia, y luego te dan prisión preventiva. ¡Boom! Es muy distinto, digamos, conocer al derecho penal cuando te toca la puerta, que conocerlo aquí. Ese derecho penal que puede ser maleable, que puede ser manipulable por el poder, de él hay que cuidarnos. Eso es el derecho penal subjetivo, el poder punitivo del Estado. ¿Y cómo nos cuidamos de él? Por eso aparece el derecho penal objetivo, que son las reglas que se pone al derecho penal subjetivo, al poder punitivo del Estado. Las reglas, el principio de legalidad, los principios que hemos visto, el principio de culpabilidad, todo eso está pensado para ponerle freno a ese poder punitivo del Estado. Entonces el derecho penal es entender las dos caras de esa moneda. Entender cómo funciona el poder punitivo del Estado y entender que hay que regular y limitar al poder punitivo del Estado para que no salga a atacarnos cuando le dé la gana. Para eso hay reglas, para eso hay principios. Luego tenemos el famosísimo, conocidísimo por ustedes, principio non bis in idem, ¿sí? Que es básicamente que las personas no pueden ser juzgadas y condenadas más de una vez por la misma causa y materia.
Y hay incluso sentencias de la Corte Constitucional que lo llevan más allá. Sentencias que dicen que cuando una persona ya ha sido condenada por un delito X, ¿sí?, no es necesario siquiera que la enjuicien por ese delito X. O cuando la persona ha sido absuelta por un delito X, no es necesario que lo vuelvan a enjuiciar por ese delito X que ya se absolvió. Es un desgaste de recursos. ¿Sí? Conocemos este principio, lo tenemos en la Constitución. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Hablábamos un poquito de él cuando hablamos justamente de la ley del talión. ¿Cómo te llamas? Farid. Con Farid dijimos, bueno, hay una suerte de equiparación. Y bueno, realmente la ley del talión fue el primer criterio de proporción que tuvimos en la historia de la humanidad. Antes de eso no hubo otro criterio de equiparación o proporción. Y básicamente lo que nos dice este criterio es la consecuencia jurídico-penal tiene que guardar algún tipo de entidad similar a la conducta que se está castigando. Digamos. Tiene que haber algún tipo de equiparación, una suerte de que estén en la misma proporción, en el mismo balance. Entonces, si yo hurto el celular de... ¿Cómo te llamas? Raúl. Si yo hurto el celular de Raúl y me voy y me dan 25 años de castigo a la cárcel por eso, sonaría desproporcionado, ¿cierto? Entonces, por eso verán ustedes que los hurtos tienen castigos pequeños, que los homicidios tienen castigos un poco más grandes. Que, qué sé yo, pues, los asesinatos con maldad tienen castigos más grandes que un simple homicidio, y así sucesivamente. Esa es la idea, que la pena vaya en proporción con la conducta que se está castigando. Ese es un principio que está ahí. Y hay algunas sentencias que se han bajado o han, digamos, declarado inconstitucional ciertas cosas por ser desproporcionales. De hecho, hubo un caso algo famosillo en Quito hace poco, donde por una multa o por exceder los rangos de velocidad, a una persona le iban a meter a la cárcel creo que 5 días. No sé si ustedes se acuerdan. Una persona fue más rápido de lo que tenía en la vía, lo detuvo el agente de tránsito y lo querían meter a la cárcel 5 días. Entonces, muchas voces jurídicas de Quito se alzaron y dijeron eso es desproporcional. Hay un criterio de proporcionalidad ahí que observar, entonces creo que incluso presentaron una medida constitucional al respecto. En todo caso, eso está ahí. Luego tenemos el principio de presunción de inocencia, que como ustedes conocen, está en nuestra Constitución. Dice que se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Les hago la siguiente pregunta. ¿Les ha pasado que ven en Twitter algún tuit de la Fiscalía General del Estado, un allanamiento brutal que hicieron con la policía, tal, y ustedes ya lo saben? O sea, ustedes cierran ese tuit, siguen su vida, pero ya se sembró en ustedes una semilla. La semilla de que esas personas son delincuentes. Pasa un montón. Pasa un montón. ¿Les ha pasado? Me ha pasado. Nos ha pasado. Entonces vemos 50 policías allanando una casa, sacaron $20,000 en efectivo, Nuestra inferencia lógica es delincuente. Además que en este país, en este momento, estamos rodeados de delincuentes. Entonces tú no sabes si es o no. Pero nos olvidamos de esto. La Constitución nos impone a nosotros el deber de tratarlos como inocentes hasta que sean condenados. Y eso no quiere decir solamente en el ámbito procesal. No quiere decir solamente, no pueden ir a la cárcel aún porque aún no son condenados, o no pueden ser esposados. No. Cuando nosotros entendemos la Constitución o las constituciones, lo que nos está imponiendo aquí es un deber ciudadano. O sea, nosotros tenemos la obligación constitucional, todos nosotros, los guardias que están afuera, las personas que están trabajando en McDonald's, todos tenemos la obligación de no condenarlos mentalmente. Tenemos la obligación de esperar a que el juez lo condene. Y eso a veces nos olvidamos.
A veces me olvido. Pero eso está ahí. ¿Y por qué eso es importante? Porque hoy en día existe un fenómeno llamado la neocriminalización mediática. Yo estoy seguro que más temprano que tarde habrán sentencias de las cortes internacionales impidiendo que las fiscalías utilicen las redes sociales, por ejemplo. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque una fiscalía utilizando una red social es una voz muy potente diciéndote, créeme. Y eso, aunque parezca mentira, es algo sumamente importante, porque de una u otra forma está llegando a nosotros de una forma mucho más directa de lo que puede llegar la resolución del juez al final. Puede ser que esa persona sea absuelta, pero tú te quedaste con la idea de que es un delincuente, que es culpable. No le seguiste el hilo al proceso, no le seguiste el hilo al juicio. Los procesos están diseñados para que en nuestra vida cotidiana no le sigamos los pasos. Pero un tuit de la Fiscalía General del Estado que nos diga que sí es un culpable, que sí es un delincuente, o que aparente serlo, y disfracen todo ese tuit de eso, podría hacernos creer que sí. ¿Cierto? Ojo, quiero dejar mi postura aquí muy clara. Estoy re en contra de los delincuentes y creo que hay demasiados allá y hay que cogerlos a todos. Ojo, lo que les digo, se los digo por mi experiencia. Y en mi experiencia he visto cómo la Fiscalía arma casos, los publicita y luego en la corte no tiene caso. Y tiene que forjar una prueba, tiene que manipular un testigo y tiene que ganar ese caso por presión. ¿Y qué pasa cuando un caso se gana por presión? En materia penal, significa que un inocente se va a la cárcel o el pez gordo se nos está quedando fuera, chicos. Y nadie quiere ninguna ni la otra. Entonces realmente no nos interesa eso, no nos conviene a ninguno. No nos conviene. Nuestra fiscalía no es tan diestra investigativamente hablando, procesalmente hablando. Todos vimos a Diana Salazar interrogar en el testimonio anticipado de Mayra Salazar. Eso era la lectura de un guión. Yo no vi un ejercicio técnico ahí de interrogatorio contra interrogatorio, objeciones. Mira, qué fantástico. No. Y para eso están esas técnicas, para eso funcionan. Esa es la idea, que en el proceso penal hay un ejercicio dialéctico real y que a través de la contraposición de fuerzas vaya surgiendo como espuma la verdad. Esa es la idea del proceso adversarial. Y eso es lo lindo del proceso adversarial. Entonces, cuando una fiscalía me empieza a tuitear para incidir en la opinión pública, cuando una fiscalía me empieza a usar las redes sociales y los medios para incidir en la opinión del juez, y muchos etcéteras, y yo estando ahí en la cancha viendo cómo funcionan las cosas, cómo la fiscalía falla en presentar, tú dices, se están consiguiendo condenas a la brava. Y a nadie le interesa que haya condenas a la brava. Porque si no, mañana será Piero. Alguien en la fiscalía apunta a Piero, arma todo un operativo, dice que Piero es un delincuente, salen de su casa con $30,000, que bien sabrá Dios si estaban en esa casa o no. Yo he visto a la fiscalía sembrar cosas en los allanamientos. Y listo, Piero es un delincuente a la luz de todos nosotros. Punto. Y luego Piero será absuelto en el proceso, tal vez. Pero ya todos lo condenaron. Ya todos lo condenaron por redes, ya todos lo condenaron. Y puede ser, en cambio, que Piero sea condenado en la corte. Pero sea condenado porque el juez es como ustedes, está viciado. Y por más que viene una defensa y les dice, oye, todo esto es mentira. Aquí está la cadena de custodia donde claramente se ve que no se ha cumplido la regla para acreditar que esos $30,000 estaban realmente en la casa de Pedro. Esto fue plantado. Nada, admitido como prueba. Aquí está, mira, el testigo que presentó la fiscalía lo destruí en el interrogatorio, lo destruí su credibilidad, claramente no presenció los hechos, tal, nada, creíble. ¿De qué sirve? Si quieres defender a una persona, si quieres que el proceso funcione, si quieres que todas estas ideas funcionen, necesitas un proceso. Un proceso y un proceso justo. En la segunda parte de esta clase, para terminarla, vamos a ver ciertos criterios de aplicación de la ley penal que me parecen importantes a tener presentes
antes de entrar a la teoría del delito rápida. Como se dan cuenta, esto es una pasada rápida, chicos. Una pasada rapidísima. No estamos deteniéndonos en ninguno demasiado, porque esto fue materia de Derecho Penal 1. Esto es una forma de refrescarlos. Entonces, vamos a ver básicamente las dimensiones y cómo se interpreta, que son las cosas en donde más se falló en el diagnóstico. Entonces, tenemos las dimensiones de aplicación de la ley penal, no se olviden de eso. Lo tenemos en los distintos artículos del COIP, artículo 17, artículo 16 y 14. Y antes de entender esto, quiero que piensen lo que les voy a decir. Las dimensiones de aplicación de la ley son literalmente cómo se aplica la ley en distintas formas, en distintas ópticas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se aplica la ley penal en el tiempo? ¿Será que si cometí el delito ayer me pueden aplicar la ley? ¿Será que si pasan 10 años y se reforma la ley y me bajan la pena, tengo que...? La ley en el tiempo es el criterio temporal de la ley. Tiempo. ¿Cómo se aplica la ley en el espacio? Chuta, cometí el delito en el avión que pasó la frontera, mira, volando encima de Ecuador, pero llegando a Colombia. ¿Qué ley se aplica? Digamos, o cometí el delito en el mar, en un barco ecuatoriano, pero estaba en alta mar. ¿Dónde es el criterio del espacio? ¿En qué parte del espacio? ¿Cómo se aplica la ley en el espacio? ¿Sí? ¿En qué caso se aplica la ley penal? ¿Se aplica solo en delitos? ¿Se aplica también en cuestiones de consumidores? ¿Se aplica para los niños? ¿Cómo funciona eso? Materia. ¿Cómo se regula cómo se aplica la ley en cuanto a la materia? Y finalmente a las personas. ¿A quiénes se le aplica la ley? Son los 4 grandes criterios de aplicación de la ley. Me gusta enfocarlos como preguntas, que es lo que he hecho en este momento. ¿A quién, dónde, en qué tiempo y en qué materias se aplica la ley penal? Y esos son. Tenemos el criterio personal, y aquí viene a quién se le aplica la ley penal, ¿sí? Y ya sabemos que por mandato constitucional la ley penal aplica a todas las personas que están en el Ecuador, punto. No hay mucho más que discutir ahí. Pero a mí me gusta tratar el asunto de los fueros y de las inmunidades ahí, justamente en la dimensión personal de aplicación de la ley penal. Cuando uno habla de a quién se le aplica la ley y cómo, en ese sentido, tenemos que hablar, por ejemplo, del fuero. ¿Qué es el fuero? ¿Y qué es una inmunidad? ¿Cómo funcionan estas dos cosas? Los fueros, a mí me gusta verlo como una capa de protección que tiene el cargo. ¿Ya? El fuero es una capa de protección que tiene el cargo y eso se lleva de por vida. Es el derecho que tienen los cargos o las personas que ostentan un cargo para ser juzgada por sus pares. El presidente de la República tiene derecho a ser juzgado por su par. ¿Quién será su par? La Corte Nacional, la Corte más alta. Los prefectos tienen derecho a ser juzgados por sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Prefectos provinciales. La Corte Provincial. ¿Nosotros tenemos derecho a ser juzgados por nuestros pares? No. Nosotros no tenemos fuero, por lo tanto no tenemos derecho a ser juzgados por nuestros pares. Tenemos derecho a ser juzgados por nuestro juez natural, que es distinto, es un asunto distinto. Entonces, como dijo Carol, los prefectos provinciales, los alcaldes de un cantón, tienen derecho a ser juzgados por sus pares, por lo tanto por la Corte Provincial. Y asimismo, no cualquier fiscal los puede perseguir, los tiene que perseguir el fiscal provincial. Entonces, alcaldes y prefectos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ante Corte Provincial, perseguidos por fiscal provincial. Y lo mismo a las personas que tienen rango superior, presidente de la República, ministros de Estado, ¿sí? Tienen derecho a ser juzgados por la Corte Nacional, perseguidos por la Fiscalía General. Tema de jerarquías. El fuero te persigue por el resto de tu vida. Entonces, si es que yo soy un presidente, ¿sí? Termino mi presidencia, digamos que Daniel Noboa no gana las elecciones, sigue otro presidente y Daniel Noboa se va a su casa. Y quieren juzgar a Daniel Noboa por lo que hizo cuando era presidente, entonces tiene ese mismo derecho.
tiene derecho a ser juzgado ante la Corte Nacional, aunque ya no sea presidente. ¿Sí? Esto es distinto a la inmunidad. La inmunidad está pensada para evitar de exabruptos judiciales, para evitar que un juez de primer nivel pueda impedir la presidencia de alguien. Como le decía algún colega por ahí, para impedir golpes de estado judiciales. Entonces, lo que nos dice la inmunidad es que hay ciertos cargos que para ser perseguidos penalmente necesitan la aprobación de la Asamblea, por ejemplo. Necesitan un permiso especial. ¿Se entiende? Para perseguir a un asambleísta necesitamos permiso de la Asamblea. Para perseguir al presidente necesitamos permiso especial de la Asamblea. ¿Se entiende? Y eso, a diferencia del fuero, no se lleva de por vida. Eso se acaba con el cargo. Luego tenemos el criterio material de aplicación de la ley penal, que nos dice en qué materias se aplica la ley penal. Entonces, es claro que la ley penal se aplica en los delitos, en las contravenciones, en las infracciones penales, ¿cierto? Pero también tenemos el caso de la niñez y adolescencia. ¿Qué pasa en los casos de niñez y adolescencia? En los casos de niñez y adolescencia se aplica el Código Penal a los adolescentes, pero se los castiga como diga la ley de niñez y adolescencia. Es decir, se usa el tipo penal que conste en el COIP, pero el castigo se aplica al que diga la ley de niñez y adolescencia. Y en contravenciones, consumidores también, ustedes saben que existe la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que es la que les protege a nosotros como consumidores frente a las grandes empresas, tal. Esas cosas también se llevan frente a jueces penales. Hay ciertas infracciones, ciertas contravenciones que prevé la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y contravenciones que prevé el COIP. Todo eso se sigue ante jueces penales. Luego tenemos el criterio temporal de aplicación, donde nos dice, y esto está en el artículo 16, ojo, tengan presente el artículo 16 del COIP, quiero que se lo lean, quiero que se familiaricen nuevamente con ese criterio, que nos dice que la ley penal no es retroactiva, que existe el criterio de favorabilidad penal y existen los casos de prescripción y casos de no prescripción de la cuestión penal. Existen prescripción del ejercicio de la acción penal, que eso es un asunto más procesal, así como la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena. En sí existen cosas que prescriben y hay cosas que no prescriben, como por ejemplo los delitos de peculado. No prescribe nunca. Todo ese tema de la cuestión temporal es una forma de aplicar la ley. Es una de las formas en que tenemos que tener presente en que la ley se aplica, el tiempo. Y finalmente tenemos el criterio de espacio. ¿Dónde se aplica la ley? ¿Dónde se aplica la ley? Lo tenemos en el artículo 14 del COIP. Y esto nos va a dar las respuestas de qué pasa en esos casos radicales o márgenes donde la ley está al borde de una frontera, donde la ley está, qué sé yo, en un caso difícil de aplicar porque estaba en un buque, en una nave, tal. Luego el principio de acto nos dice que el delito se entiende cometido donde ocurre el acto. Donde ocurre el acto. Y esto es muy sencillo, simplemente donde ocurre la conducta. Pero ¿qué pasa? En un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, en un mundo digitalizado como el de hoy, es a veces muy difícil determinar dónde ocurre el acto, porque muchas veces el resultado ocurre en otro lugar. Yo hoy puedo aplastar un send en mi WhatsApp y provocar un homicidio, qué sé yo, en Galápagos. ¿Cierto? Hoy la tecnología hace que mi acto y su efecto puedan estar súper separados en tiempo-espacio, y esto es aquí en el país. Ese mismo mensaje, ese mismo send, pudo generar un efecto, qué sé yo, en Groenlandia. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta qué punto es útil el criterio que nos dice que el delito se comete donde ocurre el acto dispositivo? Porque finalmente el acto dispositivo fue en Ecuador, pero de repente tuvo efectos en Groenlandia. Está el otro criterio,
El criterio que nos dice lo contrario. Para resolver ese problema tenemos el criterio del resultado. El delito se entiende cometido donde ocurre el resultado. Es decir, bajo este ejemplo, en Groenlandia o en Galápagos. Pero diremos, bueno, ¿y cómo percibimos las cosas en Groenlandia? ¿Cómo percibimos las cosas en otro país? A veces puede ser muy complicado. Necesitamos asistencia penal internacional, necesitamos colaboración con otras fiscalías, es una joda. Así que vino el tercer criterio, el criterio de ubicuidad, que básicamente nos dijo que puede ser entendido como en los dos lugares. Es decir, el delito se entiende cometido en cualquiera de los dos lugares, donde hubo el acto dispositivo, donde se hizo el send del mensaje, o donde ocurrió el homicidio, finalmente. Bajo el principio de ubicuidad, podemos entender que el delito se cometió en cualquiera de esos dos actos. Vamos a terminar la clase hasta aquí ahorita, no quiero darles demasiado más porque lo siguiente es teoría del delito y no nos vamos a alcanzar a meter ahí en el poco tiempo que queda. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta la siguiente clase.